Aprender bien la palabra de Dios. Ustedes saben, hermanos, que nosotros no podemos ser distintos, diferentes, ni indiferentes, Señor amado, de todo lo que pasa cuando nosotros estamos en esta tierra. Muchas veces, hermanos, vemos situaciones que para nosotros es muy difícil de poder, digamos, digerir de lo que sucede, tanto en nuestro país como en cualquier país de esta tierra. Muchas veces nosotros nos ponemos a pensar por qué suceden tales cosas, tantas circunstancias. Pero la respuesta es sencilla, hermano. La respuesta es porque nosotros a veces nos alejamos de nuestro Señor Jesucristo. No lo consideramos en nuestras actividades. Para muchas personas Jesucristo no existe. Pero nosotros nos vamos a referir al pueblo que cree en Jesucristo. El pueblo que cree en Jesucristo tiene una misión muy importante. Su función específica es seguir alabando y adorando a nuestro Dios. Es eso lo que nosotros hacemos. Todos los hijos de Dios tenemos que alabar, adorar a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que clamar. Y cuando existe alguna convulsión, existe arrogancia, existe soberbia en diferentes lugares donde uno vive, tenemos que hacer lo que hemos escuchado, las alabanzas. Pedir a nuestro Señor Jesucristo que se levante. Pedir a nuestro Señor Jesucristo que se levante, para que todos los demonios, todos los inmundos, todos aquellos que odian a nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando de inmundos, de seres espirituales, de diablo, de Satanás, todos los demonios, todos los adversarios, huyan delante de la presencia de Dios. Cuando Dios Todopoderoso se levanta, se está levantando la justicia, se está levantando la verdad. Y todos los demonios empiezan a huir, empiezan a escapar, ya no están juntos, empiezan a huir, se empiezan a dispersar. La luz y la verdad llega cuando nuestro Señor Jesucristo se levanta. Por eso, hermano, usted tiene que entender y comprender que nosotros no podemos movernos en el ambiente natural. Nosotros tenemos que movernos en el ambiente espiritual, pidiendo socorro al Dios Todopoderoso, pidiendo ayuda al Dios Todopoderoso. Muchas veces nosotros escuchamos cuando hay convulsión, cuando hay desacuerdo en un país, en una nación, también empieza a incrementarse las oraciones, empieza a aumentar las oraciones, oraciones dirigidas al Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús, para que Él haga justicia, para que Él se levante, haga huir a todos aquellos que odian a Jesús. Hermano, hermana, todas esas personas, esas huestes de maldad que odian a Jesús hacen que las personas realicen acciones que no deben realizar. Por eso nosotros tenemos que pedir que nuestro Señor Jesucristo se levante. Él tiene que levantarse. Él es el único que puede frenar toda injusticia, toda maldad. Puede deshacer y destruir toda injusticia y toda maldad. Dios Todopoderoso, su nombre es Jesucristo.
Solamente Él puede hacerlo. Hermano, muchas veces cuando se convulsiona un país, solamente las oraciones, solamente los hijos de Dios, solamente aquellos que claman a Dios, que claman y buscan a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo se va a levantar. Cuando Jesús se levanta, hermano, cuando nuestro Señor Jesucristo se levanta, todos nuestros adversarios, Satanás, todos los diablos, todos los inmundos, empiezan a dispersarse, empiezan a huir. Amén. Dios Todopoderoso, Él hace justicia. Por eso el Señor dice, cuando un pueblo unido empieza a orar, empieza a clamar al Señor Dios Todopoderoso, Él se levanta y ese pueblo, ese país está en paz. En ese pueblo, en ese país se habla la palabra de Dios. En ese pueblo, en ese país, Dios los perdona y les da más vida todavía. Nunca se olviden, hermano. Nínive era un país muy grande, próspero. Era un país realmente grande y próspero. Había una multitud de personas. Tenían todo. Estaban satisfechos en todo. Nínive. Pero empezaron a desviarse. A veces cuando uno tiene mucha prosperidad, hermano, bendiciones recibimos de Dios Todopoderoso. Y empezamos a desviarnos. Nos desviamos ¿en el qué sentido? En olvidarnos del Dios Todopoderoso. Empezamos a olvidarnos del Dios amado, de nuestro Salvador, el que nos ha proveído, el que nos ha bendecido. Empezamos a olvidarnos de Él. Igual era el pueblo de Nínive. Jonás tenía la misión para poder ir a hablar, para que ese pueblo de Nínive se arrepienta. Pero Jonás no quiso. Él no quiso. Porque él decía, tú eres amor, tú eres misericordia. Y yo sé bien que tú no los vas a destruir. Pero Dios le decía, anda y háblales. Pero Jonás se resistía, no quería, porque él decía, tú eres amor, tú eres misericordia, tú no los vas a destruir al pueblo de Nínive. Pero el Señor le dio la misión, la orden a Jonás. Igual ha sido la misión y la orden que Dios nos ha dado a nosotros, a todos los hijos, hijas de Dios. Que ante cualquier convulsión, ante cualquier olvidadizos que las personas han sido de dejar a nuestro Dios Todopoderoso, de dejar a nuestro Señor Jesucristo, Dios nos envía a nosotros, a todos los hijos, hijas de Dios que creen en Jesucristo. Pero nosotros hemos sido Jonás. Nos hemos dado la vuelta. Nos hemos ido en otra dirección. Hemos dicho que nos interesa. No es nuestro problema. Estos son los pecadores. Estos que sufran por su pecado. De la misma manera nosotros estamos así, hermanos. Nos olvidamos de nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos a analizar naturalmente. Ya no empezamos a ver el aspecto espiritual. Empezamos a ver el aspecto natural. No, hay que hacer eso. No es problema de ellos. No, bien hecho. No, ¿para qué se alejan del Señor?
No, a lo menos el Señor va a venir. Él es amor y misericordia. Él va a poner paz en esta tierra. Pero no es así, hermanos. Tenemos que cumplir nuestra misión. A veces nosotros, por eso, hermanos, el Señor permite que haya convulsión. No es su voluntad perfecta, pero permite, hermano. Es una voluntad producida por los seres humanos. Entonces, pero en esta situación de convulsión, hermano, hay gente que empieza a orar. Hay gente que empieza a luchar, como hemos escuchado en las alabanzas. Empiezan a orar, a votar al diablo, a que toda obra maligna sea deshecha. Ese espíritu de muerte, botarlo en el nombre de Jesús. Espíritus inmundos de división, de falta de entendimiento, son echados fuera en el nombre de Jesús. De contención, de daño, de división. Mucha gente empieza a orar y empieza a orar, hermanos. Porque saben que solamente Jesucristo puede traer paz, solamente Jesucristo puede dar solución. Hermanos, hermanas, muchas veces dicen, no, tenemos que cumplir la ley. Sí, pero Dios Todopoderoso, Él es el que da la solución de todo. Amén. Nínive, hermanos, era un país muy poderoso, próspero. Podríamos decir temido. Podemos decir eso. Y Dios le dijo a Jonás, anda y diles que se arrepientan, que pidan perdón. No quiso Jonás. Como nosotros no hemos salido. A veces cuando vemos, no vamos, no predicamos, no decimos, arrepiéntanse, pidan perdón, cambien de actitud. No procedan de la manera que están procediendo. Pidan perdón. Pero las personas a veces no entienden. Nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que creemos en Jesucristo, nos damos la vuelta. Como Jonás, nos damos la vuelta. Y no queremos hacer eso, lo que Dios nos dice. No queremos orar. Más bien queremos mirar de palco como lo hacía Jonás. Jonás se sentaba a mirar a ver qué va a pasar, a ver qué va a suceder. Pero el Señor nos muestra a través de Jonás que debemos nosotros orar y clamar a nuestro Señor Jesucristo. Él nos los muestra claramente. Hasta que cuando Jonás fue a hablar, miren, hermanos, dice que él ha caminado, así como decir, 3 días de caminata, hablando la palabra de Dios, llevando a todas las personas a que se arrepientan. Todo el mundo escuchó. Todo el mundo ha escuchado de Jesucristo. Terminó Jonás de decirles, si no se arrepienten, esta nación, Nínive, será destruida. Llegaron a pasar los 3 días y él se fue. Y se puso en un lugar elevado para poder mirar a esta nación, a este pueblo de Nínive, a ver qué sucede. Todo el mundo empezó a consternarse en Nínive, no sabían qué hacer.
Y la noticia llegó al rey. Y el rey que dijo, ¿quién habló? Fue un profeta que dijo que nosotros debemos arrepentirnos, porque caso contrario será destruida Nínive. Fue el rey que dijo, se puso silicio y empezó a decir durante 3 días que toda la nación de Nínive empiece a arrepentirse de sus pecados y que nadie coma ni beba, ni los animales coman ni beban. Todos los que viven y habitan en Nínive tienen que orar, tienen que clamar, pidiendo perdón por toda la maldad que ellos hacían. Y ningún ser humano, ningún ser viviente ni animal podía comer ni beber agua durante el periodo de 3 días. Todo el mundo lo hizo, desde el rey, hermano, hasta el último. Y aquel que no hacía caso tenía que ser pasado por espada. Todo el mundo tenía que obedecer. Todo el mundo obedeció, porque iba a desaparecer toda esa nación, toda esa ciudad, si se quiere llamar, Nínive. ¿Qué hacía Jonás? Seguía mirando. Pasó un día, seguía mirando. Pasó 2 días, seguía mirando. Pasó 3 días, dijo, ahora sí ya está, ya va a llegar las bolas de fuego. Quiero ver la destrucción de este pueblo que se ha alejado de Jesús. Pero no pasó eso, hermano. Dios le dijo a Jonás, se arrepintieron. No voy a destruir este pueblo. Y no lo destruyó. ¿Cuánto tiempo pasó, hermano? 150 años. Y ese pueblo de Nínive empezó a estar en paz 150 años. Pero, hermanos, volvieron otra vuelta a hacer peores cosas que al principio. Y fue Dios mismo que destruyó Nínive después de los 150 años. Dios mismo destruyó, porque ya fue mucho mayor el pecado de Nínive, fue mucho mayor el pecado de Nínive, que Dios mismo tuvo que destruir a Nínive. Amén. Por eso nuestro Señor Jesucristo da oportunidad a todos ser vivientes le da oportunidad, en especial a los seres humanos. Les da oportunidad para que se arrepienten y cambien de actitud. Pero llegado ese plazo, todos aquellos que continúan con la maldad, Dios los destruye. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender, hermano, tenemos que comprender que nada, ni lo oculto, ni debajo de la tierra, nada puede ser oculto delante de Dios. Las personas pueden ocultarse, pueden encerrarse, pueden agarrar en un lugar oscuro, en lo más profundo de la tierra. Pueden planificar su maldad. Pueden hacer cualquier tipo de maldad. Dios todo lo escucha, todo lo ve
Él sabe lo que están pensando, Él sabe lo que están haciendo. No hay nada que se le puede ocultar al Dios Todopoderoso. Amén. Miren, hermano, Dios levanta a las personas. Dios levanta como ha levantado a Gedeón. Gedeón ha sido levantado por Dios. El Espíritu Santo entró al cuerpo de Gedeón. Dios ha permitido que este hombre sea levantado para que pueda atacar y destruir a todos los filisteos, porque dañaban mucho al pueblo de Israel. Este hombre empezó a cumplir lo que Dios le dijo. Y miren, ¿qué hacía el pueblo? El pueblo lo quiso nombrar rey a Gedeón. Gedeón no aceptó. Gedeón dijo, no, porque yo no he sido el que los he libertado a ustedes. Ha sido Jesucristo el que los ha hecho libres. Gedeón, hermano, tuvo 70 hijos con sus esposas. Tuvo varias esposas, sí, pero eran sus esposas. Y a través de sus esposas tuvo hijos, que eran 70. Pero apareció una mujer, que era su criada. Es por decir su empleada, no era su esposa. Su criada tuvo el error de cometer con estar con ella y tuvo un hijo. Lo vamos a leer, vamos a ver en Jueces capítulo 9, el versículo, el capítulo 9, Jueces, aquí está. Cuando él tuvo Gedeón, cuando estuvo con la criada, nació un hijo que no era de las esposas. Se llamaba Abimelech. Este hombre, cuando creció, no decía nada. Pero cuando murió Gedeón, cuando durmió, la palabra correcta, Gedeón, había 70 hijos, más uno, 71. Pero Abimelech levantó a dos pueblos. Uno era Siquem y el otro era Milo. Los levantó en contra de los 70 hijos. Miren, hermanos, cuando a un hombre le llega la soberbia, le llega la angustia de querer estar en el poder, de querer perpetuarse en el poder, de querer controlar, estar en el poder, levanta a quienes. Sí, léanlo, a ver dónde dice en el verso 4, 9, versículo 4, que dice, alquiló a quienes, a hombres ociosos y vagabundos que le siguen. Hermano, la palabra ocioso, vagabundo, significa personas que están en lo ilegal. Personas que están en cosas malas. Son aquellas personas que están obrando mal.
Aquellos que ahorita podíamos nosotros decir que se dedican al contrabando, que se dedican al narcotráfico, que se dedican a la prostitución, que se dedican al asesinato, a la criminalidad, que se dedican al robo, al ultraje. Miren lo que dice aquí, alquiló, es decir, les pagó a estas personas que son ociosos y vagabundos. Imagínense lo que hizo Abimelech, hermanos. Abimelech los contrató. ¿Para qué? ¿Para que hagan una fiesta? ¿Para que se reúnan con Abimelech? No. Para matar, destruir a todos aquellos que pueden hacerle frente. Y más aún, todos aquellos que tienen la legalidad de entrar al poder. Esas personas, hermanos, tenían la legalidad, es decir, los hijos de Gedeón, hijas que tenían con las esposas de Gedeón. Pero este no. Abimelech no era de ninguna de las esposas, era hijo de una criada. Cuando Gedeón estuvo con esta criada, nació Abimelech. Y cuando creció, esperó pacientemente que muera Gedeón. Cuando murió, empezó a levantarse, empezó a hablar con los de Siquem y los de Milo. ¿Para qué? Para que estén con él. De tal manera que los convenció a Siquem y a Milo, que eran dos pueblos. No eran pueblos pequeños, eran pueblos grandes, para que puedan estar con él. Y cuando él recibió la aprobación de ellos, empezó a matarlos a los 70 hijos. ¿Cómo? Alquilando a estos hombres, que dice, ociosos y vagabundos. En esa época, hermanos, no se conocía la palabra genocidio. No existía la palabra genocidio. Pero vamos a ver qué significa genocidio. Genocidio significa aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. En otra palabra, significa asesinato de masas indefensas, lesión grave de la integridad física y mental de las personas. Es lo que ha hecho Abimelech con sus hermanos, es decir, con sus hermanastros, porque no eran sus hermanos. Eso hizo Abimelech, los mató, los aniquiló, los hizo desaparecer. Él los mató sin pensar que ellos realmente tenían el derecho legal y legítimo de tener la autoridad para gobernar al pueblo de Israel. Pero no fue así. Abimelech se levantó y los destruyó. Amén. Por eso, hermano, muchas veces, hermano, nosotros vemos estas acciones que suceden en muchos países. Se
se levanta gente que realmente quiere estar perpetuamente en el poder. Y empieza a producir esto, lo que se llama genocidio. Dañando, destruyendo, levantando a ociosos y a vagabundos, pagándoles para que se levanten y estén en contra. Y hay personas, hermanos, que son indiferentes, como Siquem y Milo, apoyando a la cosa mala y perversa, apoyando a lo malo, apoyando a lo que no es correcto. Más aún, apoyando a la maldad. Por no decir, metiéndose con la maldad. Ante este cuadro, hermanos, solamente Dios Todopoderoso tuvo que intervenir. Solamente Dios Todopoderoso puede intervenir y dar solución a esto. Por eso, hermano, hermana, nosotros tenemos que entender y comprender en esta situación cuando se levantó Abimelech. Dios nuestro Señor Jesucristo tuvo que levantarse para que tanto Siquem y Milo empiecen a pelear entre ellos, a estar en desacuerdo. Y que sea Siquem y Milo a los mismos que Abimelech los convenció, sean Siquem y Milo, sean ellos mismos los que lo maten a Abimelech. Miren el poder de Dios, hermanos. Dios Todopoderoso los confunde a todos los enemigos y adversarios, aquellos que odian la presencia de Jesús, aquellos que no quieren saber nada que exista la palabra de Dios, aquellos que dicen que esto, que es la palabra de Dios, que muchos lo conocen como Biblia, debe desaparecer. Dios Todopoderoso empieza a confundirlos, como aquí los ha confundido, a Siquem y a Milo. Dios ha tenido que estar presente ya para que se dé la solución ante semejante barbaridad que hizo Abimelech, genocida. Abimelech queriendo perpetuarse, queriendo ser el rey de Israel, sin haber sido llamado, peor, sin haber sido convocado, con engaños, con astucia maligna. Abimelech quiso levantarse. Se levantó por poco tiempo, hermanos. Por poco tiempo. ¿Pero cómo? Matando a sus hermanos. Matándolos. Un genocida. Ya hemos visto la definición de genocida. Asesinando a masas indefensas. ¿Cómo los mató a sus 70 hermanastros? Diciéndoles, hablándoles de paz, vamos a reunirnos, vamos a estar juntos. Y vamos a definir, ustedes son los reyes, por si acaso entre ustedes van a definir. Ustedes van a decidir. Haremos un banquete. Los reunió. Apenas los reunió, hermanos, los mataron todos esos hombres vagabundos y ociosos que solamente iban a matar por dinero,
que ahora en la actualidad, ¿qué se llama? Mercenarios. Hombres pagados para matar y destruir, para dañar, para hacer vejámenes, para violar, para herir, para provocar caos. Tan solamente, hermano, por una soberbia de una persona que se llama Abimelech. Abimelech soberbio, tomándose de los de Siquem y de los de Milo. Y ellos le dijeron, sí, él es nuestro hermano, lo nombraremos nuestro rey. Él es el que nos gobierne. Hicieron daño a aquellos que realmente, legalmente, tenían la posibilidad para poder gobernar Israel. Pero vino uno, su angustia, no miró, no vio la verdad, no vio la justicia, no vio lo que ya estaba definido por Dios Todopoderoso. Los engañó, los mató, ultrajó al pueblo. Todo aquel que estaba en contra de Abimelech debería ser muerto, debería ser golpeado, debería ser lastimado, debería ser herido. Hay que hacer vejámenes. Vejámenes significa violaciones. Tanto daño, solamente para perpetuarse, para que no tenga oposición. Pero Abimelech, pensando que controlar a los seres humanos, ya tenía el control y el poder total. Pero se olvidó de lo más importante, hermanos, que hay un Dios todopoderoso, que lo ve y lo escucha todo, el que sabe todo. Se olvidó de ese Dios todopoderoso, se olvidó del quien levantó a su padre, que era Gedeón. Quien lo levantó no fue él el que se levantó. Dios Todopoderoso lo levantó a Gedeón para destruir a los filisteos, para que todo el pueblo de Israel viva en paz. 40 años ha vivido en paz bajo el gobierno de Gedeón, como juez, no como rey, como juez. Pero eso se olvidó Abimelech, completamente se olvidó. ¿Qué hizo? En vez de ir en contra de aquellos que están contra Israel, no fue así. Se fue en contra de los mismos israelitas, queriéndolos dominar, doblegar, lastimar, esclavizar, sojuzgar. Dense cuenta, hermanos, un hombre que no era hijo legítimo de Gedeón, no era legítimo, era un hijo ilegítimo. Así era Abimelech, pero no contó él, no analizó quién lo levantó a su padre, no recordó quién lo levantó a su padre Gedeón. Se olvidó del Dios Todopoderoso, que él tenía el control total, que Jesucristo era el que le dio victoria a Gedeón contra todos
todos sus enemigos. Jesucristo le dio la fuerza y la fortaleza a Gedeón para destruir a sus enemigos. Se olvidó Abimelech. Abimelech se olvidó y empezó a querer sojuzgar al pueblo de Israel. Empezó a querer dominarlos. Empezó a quererlo acallarlos. Los destruyó. Imagínense, hermano, Abimelech con mucho odio empezó a dañar a todos aquellos que se oponían. Aquellos que le decían, tú no eres el que vas a juzgar a Israel. Tú no eres, tú eres ilegítimo. Eso le decía el pueblo de Israel. Los ancianos, los sacerdotes, le decían eso. Pero él, ¿qué hizo? Levantó a dos pueblos, ni siquiera tribus llamados, eran pueblos que pertenecían a ciertas tribus. Uno era Siquem y el otro era Milo. No eran tribus. Las 12 tribus de Israel que usted conoce, no eran ninguno de ellos, eran pueblos de algunas tribus. 2 pueblos nada más. Y empezaron a matar, a hacer vejámenes, a destruir, a dividir, a dañar. Pero se olvidaron del Dios Todopoderoso. Abimelech se olvidó del Dios Todopoderoso. Muy bien, como Abimelech utilizó a 2 pueblos que se llama Siquem y que se llama Milo para poderlo poner a él como gobernante de Israel, Dios Todopoderoso utilizó a Siquem y a Milo para que lo maten a Abimelech. Miren cómo es eso, hermano. Dios Todopoderoso ha utilizado a los que los ha levantado Abimelech. Abimelech levantó a Siquem, levantó a Milo para que tenga el apoyo. Muy bien. Alquiló a hombres vagabundos, ociosos, para que hagan vejámenes, hagan daño al pueblo de Israel. Dios Todopoderoso levantó en contra de Abimelech a Siquem y a Milo. Primero, ¿cómo hizo la estrategia de Dios? Dense cuenta, Dios Todopoderoso todo lo sabe. Y Él sabe cómo dar la solución. Siquem contra Milo empezaron a atacarse. Después de atacarse el Siquem contra Milo, entre ellos, empezaron a ir en contra de Abimelech y lo mataron. Amén. Dense cuenta, hermano. Dios Todopoderoso está controlando toda la tierra, hermanos. No es que Dios Todopoderoso se ha olvidado de la tierra, no. Dios Todopoderoso, hermanos, Él tiene el control de toda la tierra. Amén. Él tiene el control. Nadie puede decir yo me voy a perpetuar. Nadie puede decir yo voy a quedarme a gobernar un país, una nación eternamente. Nadie puede decir yo me voy a quedar o voy a poner mi ideología hasta 1000 años, ¿no? Eso nunca va a suceder, hermanos. Dios Todopoderoso tiene el control de todo, toda la tierra. Ustedes lean la historia. ¿Cuánto tiempo duró Hitler haciendo daño al pueblo de Israel?
no llegó ni a los 10 años. Todos aquellos que se han levantado y han empezado a hacer daño a la humanidad, haciendo genocidas, siendo genocidas. Por eso hemos leído, hermano, vamos a volver a leer qué es genocidio. Genocidio es aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Asesinato de masas indefensas, lesión grave de la integridad física y mental de las personas. Eso es genocidio. Todas esas personas que hacen genocidio, como Abimelech, Dios Todopoderoso está haciendo justicia. Como Abimelech levantó a Siquem y a Milo, Dios los puso en contra. Siquem contra Milo, Milo contra Siquem. Y los agarró a los dos, a Siquem y Milo, para que lo maten, para que sea destruido Abimelech. Amén. Todo el control lo tiene Dios. Hermano, hermana, todo el control lo tiene Dios. Por si acaso, todo el control. No hay nada que diga, en cualquier país diga, no, Dios no está en control de nuestro país. No, Jesucristo tiene el control. Por eso, hermano, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que seguir orando. Tenemos que seguir clamando por nuestro país en el lugar donde vivamos. Puede estar aquí, que estamos escuchando aquí, o este mensaje de Dios en cualquier parte de la tierra. Por su país usted tiene que orar. Que usted es un hijo, una hija de Dios. Clamando que Jesucristo se levante. Para que todos nuestros adversarios, nuestros enemigos, aquellos que odian la presencia de Dios, sean esparcidos, para que huyan. Y nosotros, que estamos viviendo en esos países, en ese país, podamos estar viviendo en paz, adorando y alabando a nuestro Dios, podamos estar hablando la palabra de Dios, podamos estar escuchando la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que entender y comprender que solamente Jesucristo tiene el control total. Y Jesucristo nos va a llevar a un buen final, a un buen final, a lo que Él ha establecido. Como dice la palabra del Señor, cuando fue eliminado Abimelech, volvió la paz a Israel. Volvió la paz a Israel. Amén. En eso tenemos que pensar. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque tú, Padre Santo, tienes control total de todos los países, Señor, de esta tierra. Tú tienes control, Señor amado. Tú eres el que te levantas, Señor, y haces justicia, Padre. Gracias te damos, Dios amado. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, Señor, en el capítulo 9 de Jueces, en el versículo 56. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas.
y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Gedeón. Padre Santo, Dios, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Dios Todopoderoso, porque tú te levantas, Señor, y huyen todos aquellos que odian tu presencia. Te agradecemos, Señor, porque tú, Señor, Padre Santo, levantas para librar a cada nación, a cada país, hijos tuyos, para que nosotros tengamos paz aquí en Bolivia y así también en cualquier otra nación. Tú levantas hijos, hijas, para que gobiernen, Padre Santo, y tengamos paz, poder hablar tu palabra, para poder predicar, para poder orar, para clamar tu nombre, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, dense